El aire en la casa de los de la reina se volvió espeso, denso como si el tiempo mismo hubiese decidido detenerse para contemplar lo imposible. María, que durante meses había vivido confinada a una silla, de pronto se puso en pie ante la mirada incrédula de Andrés. No fue un simple movimiento, sino una rebelión contra todo lo que él creía saber, una fractura del silencio que los había mantenido prisioneros. Su respiración se quebró, los ojos se le llenaron de confusión, de ira, de esa mezcla insoportable de amor y traición que solo nace cuando la persona que uno ha cuidado resulta ser quien más ha mentido. María quiso hablar, explicar, justificar el milagro que la mantenía de pie. Pero cada palabra que salía de su boca se estrellaba contra el muro de incredulidad de Andrés. ¿Desde cuándo?, logró preguntar él, con la voz convertida en un hilo. Ella bajó la mirada, consciente de la puerta al cerrarse resonó como una sentencia. Afuera, el aire era frío, cargado de un presagio. Andrés caminó rápido, sin rumbo, pero con un único pensamiento girando en su mente. Tenía que ir a la fábrica. No por deber, sino por instinto. Algo en su interior le decía que ese día no terminaría bien. María, presa de la desesperación, se quedó mirando sus piernas, incapaz de entender cómo lo que debía ser una esperanza se había convertido en condena. Su primera reacción no fue de orgullo, sino de pánico. Sabía lo que estaba a punto de pasar. Había escuchado, aunque Gabriel creyera que no, los susurros sobre la caldera, las tensiones acumuladas, las reparaciones mal hechas. Recordó las palabras de Tasio el día anterior. Esto no puede seguir así, el sistema no resistirá. Y comprendió que el peligro era real. Al oír el nombre de su primo, se tensó. Por un momento pensó que era otra de sus manipulaciones, otro intento de Andrés por dejarlo en evidencia. Pero algo en la voz de María lo hizo dudar. Mientras tanto, Andrés ya había llegado al portón principal de Perfumerías de la Reina. Lo conocía mejor que nadie, cada rincón, cada ruido del metal. Entró directo a la sala de calderas, donde Benítez, el técnico, revisaba las válvulas con una preocupación visible. El sistema no responde, dijo el hombre. Podría ser una sobrepresión. Andrés no lo pensó dos veces. Arremangó la camisa, tomó las herramientas y se arrodilló junto al panel. No podía esperar refuerzos. Tasio estaba en otra ala, coordinando la salida de los empleados. El ruido de las máquinas, el silbido del vapor y el calor insoportable le recordaban a los días Ayer era estrategia, ahora era miedo. Begoña tomó las llaves del coche sin decir nada. Voy contigo o sin ti, le dijo con un tono que no admitía réplica. Gabriel cedió, pero en el fondo sabía que ya era tarde para rectificar. Mientras el peligro crecía, lejos de allí, en la casa Merino, el ambiente era completamente distinto. José hablaba con una serenidad que contrastaba con el caos exterior. Irene, quiero que lo retomemos. Aquella floristería de tus abuelos, siempre fue tu sueño. La mujer lo miró con ternura, pero también con esa prudencia que nace de haber perdido demasiadas veces. No sé si soy la misma persona, confesó. José sonrió. Nadie lo es, pero eso no significa que no podamos volver a intentarlo. Ese instante íntimo, sencillo, parecía un paréntesis dentro de una jornada marcada por la tragedia.
la sombra de nadie. A la misma hora, Luz conversaba con su marido sobre un proyecto nuevo. He pensado en comercializar el ungüento, le dijo mientras le servía el té. Luis la miró sorprendido, pero admirado. Siempre supe que tendrías que hacerlo por ti misma. En sus palabras había amor y un ligero temor. El de perder el control sobre una mujer más fuerte de lo que creía. Joaquín, por su parte, había cambiado de humor. Aquel resentimiento que guardaba hacia Irene empezaba a disiparse. Recordó a su madre digna y la manera en que siempre insistía en perdonar. Así que se presentó ante Irene sin previo aviso. Ella, desconcertada, apenas tuvo tiempo de ofrecerle asiento. No vengo a pedir explicaciones, dijo él, solo a decirte que te perdono. Irene, conmovida, no encontró palabras. Aquella paz inesperada fue como una pequeña luz en El reloj marcaba las 2:57 de la tarde. Afuera, los camiones de reparto esperaban instrucciones. Los empleados más jóvenes ayudaban a los mayores a salir. Nadie imaginaba que, bajo sus pies, la tragedia estaba a segundos de consumarse. En la tienda del pueblo, Claudia y Raúl tenían su propio pequeño drama. Él, decidido a dejar todo por ella, le dijo que estaba dispuesto a renunciar a sus planes de piloto. Pero ella sonrió y negó con la cabeza. No quiero que renuncies a nada. Quiero compartirlo contigo. Y así, entre promesas y lágrimas contenidas, decidieron marcharse juntos a Madrid. Fue un instante luminoso dentro de un día oscuro, un pedazo de esperanza que contrastaba con la inminente catástrofe. De vuelta en la colonia, Irene acudió a Cristina, como una madre que busca consuelo en su hija sin atreverse a decirlo. Pero el miedo podía más. No podía permitir que Andrés muriera por culpa de Gabriel. Begoña y Gabriel iban por el mismo camino, el silencio entre ellos solo roto por el ruido del motor y la tensión en el aire. Cuando llegaron, la imagen era de puro caos. Obreros corriendo, humo elevándose por las chimeneas, sirenas que no cesaban. Begoña se aferró al brazo de Gabriel. «Está dentro, ¿verdad?» Él no respondió. Lo sabía, y por primera vez en mucho tiempo, el abogado perdió su aplomo. La culpa, esa palabra que siempre había despreciado, le pesaba como una piedra. Dentro, Andrés seguía luchando contra el tiempo. El ruido era ensordecedor. Benítez gritó: «Si seguimos aquí, moriremos los dos». Pero Andrés no se movió. Miró las válvulas, el vapor, la maquinaria que había sido testigo de tantas victorias familiares y ahora amenazaba con destruirlo todo. «No me iré hasta estabilizarla». Y justo en ese momento, un eco familiar resonó en el pasillo. La voz de Gabriel. «Andrés». El grito de Gabriel resonó por encima del estruendo metálico. Andrés giró bruscamente y lo vio aparecer entre el humo, con la camisa abierta, el rostro cubierto de sudor y una mirada que mezclaba urgencia y remordimiento. Por un instante, ninguno de los dos habló. Gabriel, huidizas, intentaban evitar la mirada directa de su primo. Fue en ese instante cuando ambos comprendieron que todo lo que había quedado sin decir durante meses estaba a punto de salir a la luz. Gabriel avanzó, esquivando un chorro de vapor. «He venido a ayudarte. No podemos perder la fábrica». Andrés soltó una carcajada amarga. «¿Ahora te importa la fábrica? Después de todo lo que has hecho».
El abogado se detuvo. Por primera vez en mucho tiempo, no encontró una respuesta que lo hiciera parecer superior. Había jugado con fuego durante demasiado tiempo, manipulando informes, provocando fallos técnicos para acelerar su plan de control, pero jamás había imaginado que ese fuego sería literal. Benítez, desesperado, se acercó a Andrés. No hay forma de detenerlo. La válvula 3 está atascada y la presión sigue subiendo. Segundo, pero fue suficiente para que Andrés entendiera que había más detrás de esa frase. Bajó la mirada hacia el manómetro que oscilaba de forma irregular y luego lo miró otra vez. Fuiste tú, murmuró, con una mezcla de horror y certeza. Tú provocaste esto. Gabriel intentó negar, pero su respiración lo delató. Fue un error, solo quería. ¿Solo querías qué? ¿Destruir lo que no pudiste controlar? ¿Acabar conmigo para quedarte con todo? Las palabras eran como golpes. Andrés no gritaba, pero su tono pesaba más que cualquier insulto. Gabriel se acercó, desesperado. No entiendes, todo se me fue de las manos. No quería que pasara esto. Pero Andrés ya no lo escuchaba. En su mente resonaban las advertencias de Remedios, los silencios de María, las sospechas que había intentado acallar por lealtad familiar. Todo encajaba, y la marcha. Se bajó sin pensarlo 2 veces. ¿Dónde está Andrés?, gritó a un operario. Nadie supo responderle con claridad. Vio humo saliendo del techo y su corazón se detuvo un segundo. Gabriel no estaba a su lado. Había desaparecido en cuanto el coche frenó. No, exclamó al darse cuenta. Su instinto le decía que él había entrado. María llegó poco después, exhausta, aún tambaleante. Ver a Begoña allí la dejó sin aliento. 2 mujeres unidas por el mismo hombre, por un amor que en distintas formas las había hecho sufrir, se encontraron frente a la tragedia. No se dijeron nada al principio. Begoña la miró con un gesto duro, mezcla de reproche y compasión. ¿Por qué lo avisaste tan tarde?, preguntó por fin. María se encogió de hombros, las lágrimas cayendo sin control. Porque me di cuenta demasiado tarde de lo que había hecho. Los celos, la ambición. Pero el pasado pesaba demasiado. Andrés, con el rostro cubierto de hollín, lo empujó con fuerza. No te atrevas a fingir que te importa. Gabriel se mantuvo firme. No finjo, no quiero morir sabiendo que tú. Se detuvo. No podía pronunciar las palabras, tenías razón. Un pitido agudo rompió el silencio siguiente. El medidor alcanzó la línea roja. Benítez retrocedió, aterrorizado. Es el límite. Andrés miró a su alrededor. La fábrica, la vida, los recuerdos, todo parecía condensarse en aquel instante. Su mirada se posó en Gabriel. Si salimos de esta, tendrás que responder por todo. Gabriel asintió, la culpa marcada en el rostro. Lo haré, si salimos. Fuera, Tasio vio cómo los cristales del ala norte temblaban.
tiempo desde la última vez que sintió miedo por los de la reina, pero algo en el aire le decía que el destino estaba a punto de cobrar viejas deudas. José, ajeno al drama, seguía hablando de flores, de esperanzas, de nuevos comienzos. Irene apenas lo oía. En su mente solo había ruido, humo y la imagen de su hija Cristina trabajando cerca de la fábrica. Cristina, efectivamente, estaba en el laboratorio cuando una vibración hizo temblar los estantes. Los frascos de vidrio cayeron al suelo, y Luz, que estaba junto a ella, gritó: «¡Sal de aquí ahora!». Ambas corrieron hacia la salida, mientras los empleados las seguían entre gritos y polvo. En el horizonte, una columna de humo se alzaba cada vez más oscura. De vuelta en la sala de calderas, Andrés y Gabriel luchaban contra el tiempo. El calor era insoportable, la En ese intercambio silencioso, Andrés vio el arrepentimiento genuino de su primo. Y Gabriel, por primera vez, el valor del hombre al que había intentado destruir. El reloj marcó las 3:43 de la tarde. Afuera, Begoña gritaba su nombre entre la multitud. Tasio la sujetó por los hombros. «No puedes entrar, te matará el calor». María, temblando, miró hacia el edificio y murmuró una oración. El viento arrastró su voz y, por un segundo, pareció que el cielo mismo se oscurecía. En el interior, una última sacudida. La aguja del manómetro vibró violentamente. El silbido se convirtió en rugido. Gabriel alzó la mirada y comprendió que no había salida. «Perdóname», alcanzó a decir. Andrés quiso responder, pero el estruendo fue más rápido. Una luz blanca, un rugido que partió el aire, una onda de calor que se expandió como una bestia liberada. Afuera, el suelo tembló. Begoña cayó al suelo. María gritó el nombre de Andrés. Tasio corrió hacia la entrada entre llamas y humo. La fábrica, orgullo de generaciones, se convertía en un infierno de fuego y acero. Nadie sabía si dentro quedaba algo con vida. El estruendo fue tan violento que nadie en la colonia pudo ignorarlo. Las paredes temblaron, los cristales se quebraron en 1000 pedazos, y un silencio irreal corriendo hacia la salida principal. «Hay heridos, la caldera ha estallado», gritaba uno. Begoña intentó avanzar, pero Tasio la sujetó con fuerza. «No puedes entrar». «Andrés está ahí dentro», gritó ella, con la voz rota. «Y Gabriel también», respondió Tasio, sin poder ocultar la angustia. María, unos metros detrás, se cubría el rostro con las manos. Su cuerpo temblaba de forma incontrolable. Todo su esfuerzo, toda su verdad revelada, habían terminado en ese instante con un estruendo que parecía borrar cualquier posibilidad de redención. «Dios mío, ¿qué he hecho?», murmuró entre sollozos. El aire olía a humo, a metal fundido, a destrucción. Los bomberos del pueblo, alertados por el estrépito, llegaron con sirenas que resonaban entre las colinas. Los obreros, muchos y también Gabriel, su prometido, el hombre que había prometido protegerla y que ahora podía haber causado su ruina. El conflicto en su interior era insoportable. Una parte de ella rezaba porque Andrés saliera con vida, y otra se negaba a desear la muerte de Gabriel. María, en cambio, se desplomó de rodillas. Nadie la sostuvo. Las lágrimas se mezclaban con el polvo que caía del aire.
Había creído que recuperando sus piernas podría recuperar su vida, pero en cambio, todo se había convertido en ruina. Miró hacia el cielo, incapaz de contener un grito que rompió el aire. Andrés. Mientras tanto, en el laboratorio, Cristina y Luz, cubiertas de polvo, trataban de salir a la calle. ¿Qué ha sido eso?, preguntó Luz, aún con el rostro pálido. La fábrica, respondió Cristina con un hilo de voz. Sin pensarlo, ambas La fábrica ha explotado, dijo Luz cuando Irene la alcanzó. La mujer sintió que las piernas le fallaban. No era solo miedo por su hija, sino por todos los que estaban dentro, por las décadas de vidas entrelazadas en aquel edificio que representaba el corazón de la colonia. Dentro del perímetro, los bomberos luchaban por entrar. El calor era insoportable. La primera puerta cedió con un golpe, y una nube de humo caliente los envolvió. No podían ver más allá de unos metros. Tasio quiso acompañarlos, pero uno de ellos lo detuvo. No puede pasar, señor. Es peligroso. Él asintió, pero no se movió del sitio. Sabía que si volvía a perder a un hermano, nada lo sostendría. Begoña lo observó, con el rostro lleno de ceniza. ¿Cuánto tiempo resistirán ahí dentro?, preguntó. No lo sé. Una condena. Dentro, los bomberos avanzaban con linternas entre los restos humeantes. El ruido del metal goteando era el único sonido. El suelo estaba cubierto de escombros, las paredes ennegrecidas. En un rincón, encontraron a Benítez, inconsciente, pero con vida. Lo arrastraron hacia afuera mientras pedía entre murmullos que buscaran a los dos de la reina. Cuando lo sacaron, Tasio corrió hacia él. ¿Y mi hermano? ¿Y Gabriel? Benítez intentó hablar, pero apenas podía mover los labios. Dentro, juntos, la válvula, no aguantó. Tasio sintió que el mundo se derrumbaba. Los bomberos volvieron a entrar. El humo era tan espeso que los visores se empañaban. En el interior, entre trozos de maquinaria, encontraron un cuerpo. Estaba cubierto de hollín, el rostro irreconocible. Uno de los rescatistas levantó la Los médicos confirmaron que aún respiraba. Estaba vivo, pero muy malherido. Las quemaduras cubrían gran parte de su cuerpo, y la inconsciencia lo mantenía al borde. Lo subieron a una ambulancia mientras Tasio tomaba la mano de María para impedir que se desmayara. Begoña observaba en silencio, con lágrimas que no terminaban de caer. No podía llorar sin saber si Gabriel seguía allí dentro. El fuego seguía devorando el interior. Las llamas bailaban entre los hierros retorcidos, y los bomberos redoblaban esfuerzos. Irene, desde la distancia, miraba la escena abrazada a José. ¿Y si hay más dentro?, preguntó, con la voz quebrada. Nadie lo sabía. Media hora después, un nuevo grito rompió la tensión. Otro cuerpo. Los rescatistas emergieron de entre el humo. Esta vez, el silencio fue absoluto. La figura era reconocible por el traje chamuscado.
por lo que pudo ser y no fue, por el destino que había unido y destruido a los de la reina una vez más. El cuerpo de Gabriel fue cubierto con una manta. Un silencio pesado cayó sobre todos. El fuego aún crepitaba, pero el verdadero incendio estaba en los corazones de los que lo contemplaban. Andrés, entre la vida y la muerte, era trasladado al hospital de la colonia. María subió con él, tomada de su mano, repitiendo su nombre una y otra vez. Begoña se quedó atrás, observando cómo la ambulancia se alejaba con las sirenas encendidas. Tasio la miró. «Deberías venir también». Ella negó. «No, él tiene a quien lo cuide». La noche empezó a caer sobre la colonia. Las luces de emergencia bañaban los rostros llenos de ceniza. Los obreros, en silencio, veían cómo se apagaban los restos del edificio que les había dado trabajo durante años. Algunos lloraban abiertamente, otros solo miraban al suelo, sabiendo que nada volvería a ser igual. Cristina, al llegar, vio el desastre y corrió hacia Irene. «¿Estás bien?», preguntó su madre. «Yo sí, pero ellos», respondió la joven, sin poder seguir. Luz las abrazó a ambas. Lo importante es que se acabó lo peor, pero en el fondo, todos sabían que lo peor apenas comenzaba. María, en la ambulancia, bajó la mirada. Sabía que lo que se había perdido esa tarde no era solo una fábrica. Era la confianza, la inocencia y el lazo que mantenía unida a toda una familia. La ambulancia llegó al hospital envuelta en el eco de sus sirenas. Eran las 6 de la tarde, pero el cielo se había teñido de un gris extraño, casi violáceo, como si el día se negara a morir antes de saber si Andrés sobreviviría. María bajó del vehículo tambaleante, los ojos rojos de tanto llorar, las manos manchadas de hollín. El personal médico la apartó con cuidado. «Tenemos que actuar rápido», dijo una enfermera. Ella asintió, pero no se movió hasta que lo vio desaparecer detrás de la puerta del quirófano. En el pasillo, Tasio hablaba con el médico de guardia. Su voz era grave, firme, pero sus manos no dejaban de temblar. «¿Tiene posibilidades?». Los que Andrés la cuidaba, la forma en que le hablaba con paciencia, sin saber que ella le ocultaba la verdad. Cada gesto de amor se convertía ahora en una daga de culpa. Se cubrió el rostro con las manos y murmuró: «Si vive, jamás me perdonará». El hospital se llenó de murmullos. Los vecinos de la colonia habían llegado con rapidez, preocupados por sus familiares. En la entrada, Begoña apareció con el rostro todavía cubierto de ceniza. Tasio la vio y se acercó. «No tendrías que estar aquí», le dijo suavemente. Pero ella lo ignoró. «Tenía que verlo con mis propios ojos». La tensión entre ambos era evidente. No había reproches, pero sí una herida abierta que ninguno se atrevía a tocar. «¿Gabriel?», preguntó Tasio, sin mirar directamente a Begoña. Ella bajó la cabeza. Confirmaron su muerte. No hubo nada que hacer. Sintió, con la mirada perdida. Siempre supe que la desgracia acabaría golpeando esta familia. La pregunta es cuántas veces más podrá levantarse. Cristina, que observaba a su madre de reojo, comprendió que esas palabras no hablaban solo de los de la reina, sino también de ellas mismas. La tragedia parecía tener la costumbre de visitar a los mismos, como si hubiera un hilo invisible que uniera el dolor de todos los que vivían en esa colonia.
Pasadas las 8, el doctor salió del quirófano. Todos se levantaron al unísono. María fue la primera en hablar, casi sin voz. ¿Está vivo? El médico asintió. Sí, pero el pronóstico es reservado. Las próximas 24 horas serán decisivas. María se llevó una mano al pecho. Era una noticia agridulce, una chispa de esperanza que apenas lograba calmar el incendio interior. Begoña, en cambio, doctora Luz. ¿Y los demás heridos? Varios en observación, pero nadie más en peligro, respondió ella. La fábrica quedó inutilizable. No sé si volverá a abrir. Sus palabras pesaron como una sentencia. Perfumerías de la Reina no era solo un negocio. Era el corazón del pueblo, el sustento de muchas familias. La pérdida no era solo material, era simbólica, moral, emocional. Esa noche, María no se movió del pasillo. Cada tanto se levantaba para preguntar al personal si había alguna novedad. Tasio intentó convencerla de descansar. No sirve de nada agotarte. No puedo irme, no después de lo que pasó. Lo que pasó no lo puedes cambiar. María lo miró con amargura. Pero sí puedo estar aquí si él despierta, aunque no quiera verme. A pocos metros, la fábrica, los de la Reina, las pérdidas. Irene suspiró. El poder tiene su precio, José. Y ellos llevan años pagándolo con sangre. Sus palabras eran frías, pero su mirada estaba húmeda. Había aprendido que la vida en aquella colonia era una cuerda floja donde todos tarde o temprano terminaban cayendo. Cristina se acercó a Luz en el pasillo. ¿Y tú cómo estás? Luz sonrió con cansancio, cansada de ver tragedias. Pero no puedo dejar que eso me quite la fe. Cristina asintió. A veces me pregunto si el destino de esta colonia está escrito. Cada vez que alguien busca libertad, algo se destruye. Luz la miró con ternura. Quizás la libertad no se consigue huyendo, sino enfrentando el fuego. En ese momento, María fue llamada a la habitación de cuidados intensivos. Entró con paso lento, contenida por un de los meses de mentira. Recordó la promesa que le hizo cuando pensaba que nunca volvería a caminar. Te cuidaré siempre, pase lo que pase. Y ahora comprendía que él había cumplido esa promesa, incluso cuando ella no lo merecía. Fuera de la habitación, Begoña miraba por el vidrio. La escena la partía en dos. Parte de ella quería entrar, abrazarlo, decirle que aún lo amaba, que no soportaría perderlo otra vez. Pero la otra parte sabía que no tenía derecho. Gabriel había muerto intentando salvarlo, y aunque su relación había sido un error, su sacrificio lo redimía ante todos. Tasio se acercó a ella. No puedes culparte por nada de esto. ¿Y tú? Preguntó ella con voz tensa. ¿Tú puedes no hacerlo? Él la miró fijamente. No, pero tengo que seguir adelante. Alguien debe hacerlo. En la sala de espera, Irene se cruzó con Digna, que había llegado tras enterarse de la tragedia. ¿Cómo están?, preguntó, agitada. Vivos, algunos, respondió Irene con amargura. Digna se sentó a su lado. A veces pienso que Dios nos prueba demasiado. O tal vez solo nos observa, replicó Irene, esperando ver si aprendemos algo del dolor. Pasada la medianoche, el hospital quedó en silencio. María se quedó
Papá estaría destruido si viera esto, pensó. Y en su mente resonaron las palabras de Damián, su padre. El fuego purifica, pero también devora. En ese momento, una enfermera salió del cuarto con expresión grave. Todos se levantaron. Está estable por ahora, pero la fiebre sube. Si resiste la noche, las posibilidades aumentan. Begoña suspiró. Resistirá, siempre lo ha hecho. María, desde dentro, levantó la vista al oír su voz. Sabía que Begoña tenía razón. Si alguien podía sobrevivir a la muerte misma, era Andrés. Pero también sabía que cuando despertara, el perdón no sería fácil. Fuera, el amanecer comenzó a asomar, lento y pálido. La colonia, aún envuelta en humo, despertaba entre cenizas. El perfume de las flores silvestres se mezclaba con el olor a metal y atrapado entre la vida y la sombra. La luz gris filtrada por las persianas caía sobre su rostro vendado, y el sonido monótono del monitor marcaba un ritmo que parecía sostener la esperanza con alfileres. María despertó sobresaltada. Había soñado con la fábrica, con el ruido del vapor, con el grito de Andrés llamándola por su nombre. Se levantó lentamente, observó su rostro, y sintió un vacío que no había sentido ni siquiera en sus peores días de soledad. Si pudieras odiarme, tal vez yo podría perdonarme, susurró, con voz temblorosa. Acarició su mano, temiendo que la frialdad del contacto fuera un mal presagio. Tasio entró en silencio, con un café en la mano. ¿No has dormido nada? No puedo. Cada vez que cierro los ojos, veo la fábrica. Todos la vemos, respondió él, sentándose frente a ella. Para ofrecerle algo, pero ella negaba con la cabeza. No necesitaba comida ni consuelo, necesitaba respuestas. Su mente era un torbellino de recuerdos. La primera vez que vio a Andrés herido de orgullo, la forma en que su mirada se ablandaba solo con ella, los días en que pensó que podrían escapar de todo. Y ahora, ver a María ocupando ese espacio. El de esposa, el de guardiana del dolor. Le resultaba insoportable. En un momento, no pudo más. Se levantó y se acercó a la puerta del cuarto. La miró desde fuera, con el corazón golpeándole el pecho. No entró, pero habló, como si él pudiera oírla desde el otro lado del vidrio. Si vuelves, no hagas que todo lo que siento haya sido en vano. Su voz se quebró, y Tasio, que estaba detrás, escuchó. No dijo nada, solo colocó una mano sobre su hombro, en silencio. Los minutos se arrastraban como plomo. A las 9 de la mañana, una leve oscilación en el monitor hizo que María levantara la cabeza. ¿Qué pasa?, preguntó al enfermero. Él revisó los instrumentos. Un pequeño movimiento. Puede ser un reflejo. María contuvo la respiración. Se acercó más. La mano de Andrés se contrajo débilmente. Apenas un gesto, pero suficiente para encender una chispa en el aire. «Andrés, ¿me oyes?», preguntó, acercando su rostro al suyo. No hubo respuesta, pero los párpados del hombre se movieron, como si una parte de él intentara regresar desde un lugar muy lejano. María se llevó las manos al pecho, conteniendo el llanto. «Por favor, vuelve, no te pido amor, ni perdón, solo que resistas». El médico llegó minutos después, revisó sus signos vitales y asintió. «Parece estar reaccionando».
Solo enseña con fuego. María salió de la habitación unos minutos después. Estaba pálida, con la mirada perdida. Begoña la interceptó. Durante unos segundos, ambas se miraron sin hablar. El pasado y el presente se enfrentaron en aquel silencio. Fue Begoña quien rompió el hielo. Está vivo, me alegro por ti. María apretó los labios. No digas eso, no por mí. Entonces por él, replicó Begoña, con un dejo de firmeza. Porque no se merece morir por los errores de otros. La tensión era tan espesa que el aire parecía cortarse con un cuchillo. María quiso responder, pero no lo hizo. Sabía que Begoña tenía razón. Y, de alguna manera, también sabía que ella seguiría siendo la sombra que se interponía entre ellos, viva o muerta. Tasio observaba la escena desde lejos, con una mezcla. Hablaba con Luz sobre los planes de reconstrucción. No se trata solo de levantar paredes, decía, sino de sanar las heridas invisibles. Luz asintió. Las más profundas siempre son las que nadie ve. Mientras tanto, Andrés comenzó a moverse. Primero los dedos, luego un leve giro de cabeza. El monitor pitó suavemente. María, que había vuelto a su lado, se levantó de golpe. Andrés, soy yo. Los párpados de él se abrieron lentamente. Su mirada estaba nublada, pero viva. Intentó hablar, pero la garganta no le respondió. María tomó su mano, llorando de alivio. Tranquilo, estás a salvo. El médico entró y pidió espacio. No intente hablar, señor de la Reina. Ha estado inconsciente casi 18 horas. Andrés parpadeó, tratando de entender. En su mente, las imágenes eran confusas. El fuego, el rostro de Gabriel, el estruendo. Murmuró algo inaudible. María se inclinó. ¿Qué dices? Él repitió, con voz ronca, Gabriel. El silencio fue inmediato. María apartó la mirada, incapaz de decirle la verdad. El médico comprendió y salió discretamente. Andrés trató de incorporarse, pero el dolor lo detuvo. ¿Dónde está? María tragó saliva. No lo logró. Débil. Andrés, por favor. Te dije que me dejes. María retrocedió, herida. No había gritos, solo un tono tan frío que dolía más que cualquier palabra. Salió de la habitación sin mirar atrás, con el corazón hecho trizas. Fuera, Begoña la vio pasar. ¿Qué ocurrió? Despertó, dijo María, con los ojos vacíos. Pero no quiere verme. Begoña asintió lentamente. Tal vez necesita recordar antes de perdonar. ¿Y tú crees que lo hará? No lo sé, pero siempre ha sido más fuerte de lo que parece. Tasio entró a la habitación unos minutos después. Andrés lo miró y, por primera vez desde la tragedia, habló con voz firme. ¿Cuántos murieron? Solo Gabriel, respondió su hermano. Benítez sobrevivió. Begoña se acercó a la puerta una vez más. Lo vio a través del vidrio, frágil pero vivo. Sintió un nudo en la garganta. Si sales de ahí, te prometo que esta vez no huiré. Lo dijo en voz baja, solo para sí. Pero quizás el destino, que a veces parece tener oídos, la escuchó. En ese instante, Andrés levantó la mirada. Sus ojos, cansados, se cruzaron con los de Begoña a través del cristal.
No sonrió, no hizo gesto alguno, pero no apartó la vista. Fue un instante breve, casi imperceptible, pero suficiente para que Begoña sintiera que, en algún rincón de su corazón, aún quedaba un lazo vivo entre ellos. La tarde cayó lentamente sobre la colonia. Desde la ventana del hospital, se veía el humo disiparse en el horizonte. Irene, de pie junto a José, lo señaló. Mira, parece que por las ventanas del hospital con un resplandor dorado que, lejos de traer calma, parecía iluminar la desolación de todos. El humo de la fábrica ya no se veía, pero su sombra persistía en los rostros de quienes habían sobrevivido. En la habitación 203, Andrés permanecía despierto, aunque su cuerpo seguía prisionero de tubos, vendas y máquinas. Miraba al techo sin hablar, como si las respuestas estuvieran escritas entre las grietas del yeso. Tasio estaba a su lado, observando en silencio. Había pasado horas intentando encontrar palabras que pudieran aliviarlo, pero no existían. Lo conocía demasiado bien. Cada vez que el mundo lo golpeaba, Andrés se encerraba en un muro de acero. Y sin embargo, algo en su mirada ahora era distinto. No rabia, sino una tristeza honda, resignada. ¿Quieres que llame a María?, preguntó. De la verdad que le ardía en la garganta. Begoña la observaba desde un banco cercano. No había hostilidad en su mirada, solo un cansancio compartido. Eran dos mujeres destruidas por el mismo hombre y, al mismo tiempo, por sí mismas. Finalmente, María se detuvo y se acercó. Sé que piensas que no tengo derecho a estar aquí. Begoña la miró fijamente. No pienso nada, no me queda fuerza para juzgar. Pero tienes razón, le mentí, fingí estar rota para retenerlo. Y ahora que lo veo así, no sé cómo vivir con eso. Begoña bajó la mirada. Durante un instante, casi sintió compasión. No eres la única que ha mentido por amor. Todos lo hemos hecho alguna vez. La diferencia está en lo que estamos dispuestos a perder. María respiró hondo. Yo lo perdí todo. Entonces quizá ya pagaste. Ambas guardaron atrás, cediendo el lugar. Entra, te corresponde a ti. María cruzó la puerta con un nudo en la garganta. Dentro, Andrés no se movió. Sus ojos, cansados, la siguieron sin emoción. Ella se acercó despacio, como si cada metro fuera un campo minado. Sé que no quieres verme, pero no puedo irme sin decirlo. Él no respondió. Te mentí, lo hice por miedo, por egoísmo. Quería que te quedaras, aunque fuera por compasión. Y ahora que todo ha terminado, entiendo que te quité lo único que te quedaba, la verdad. Andrés cerró los ojos un instante, como si cada palabra le pesara en el pecho. ¿Por qué ahora? Porque no quiero que mueras sin saberlo todo. Ya morí, susurró él. En esa fábrica, lo que salió de ahí no soy yo. María rompió a llorar. No digas
María no regresaría esa noche. Tal vez nunca más. Poco después, Begoña se acercó a la puerta y miró a Andrés a través del vidrio. Él también la vio. Sus miradas se cruzaron de nuevo, más intensas que antes. Ella decidió entrar. El sonido del monitor marcaba el ritmo del silencio entre ellos. Begoña se acercó hasta el borde de la cama. No sé qué decirte. Entonces no digas nada. Ella sonrió débilmente. No puedo, siempre tengo algo que decir, incluso cuando no debería. Sigue igual que antes, murmuró él, con un tono casi imperceptible. Begoña se detuvo, no esperaba esa chispa de ironía. ¿Antes de qué? Antes de Gabriel, antes de que todo se quemara. Ella bajó la cabeza. No sabes cuánto lo lamento. ¿Por él?, preguntó Andrés. Por todos, por lo que nos hicimos, por no haber tenido el valor de elegir lo correcto cuando todavía se podía. Andrés la observó largo rato. No había reproche en su mirada, solo una melancolía antigua, casi tierna. Tú siempre quisiste libertad, y yo fui la jaula. No, susurró ella, fuiste el aire que me dio fuerza para escapar. Pero cuando escapé, ya no supe respirar. Esa confesión los dejó suspendidos en un silencio lleno de ecos. Begoña sabía que debía marcharse, pero no liberador. En otro pasillo, Irene y Tasio conversaban junto a una máquina de café. Ella lo miraba con esa serenidad triste que solo tienen las personas que han visto demasiadas tragedias. Tu padre estaría orgulloso de ti, Tasio. No todos los hombres saben mantenerse en pie cuando el mundo se desmorona. Él sonrió sin ganas. No sé si es orgullo o inercia. Cuando todo arde, uno aprende a caminar entre las brasas. Pero no olvides que también puedes quemarte. Ya estoy quemado, respondió con sinceridad. Todos lo estamos. Irene asintió, sin discutir. Luego añadió, quizás ahora tengan una oportunidad. Andrés está vivo, la fábrica puede reconstruirse. ¿A qué costo?, preguntó él. Cada vez que algo cae, alguien muere para que otro siga. Tal vez es hora de dejar que lo viejo se derrumbe del todo. En una línea de tinta. Irene tomó el periódico y lo dobló. A veces las historias no necesitan más palabras, solo consecuencias. Esa noche, el hospital se volvió un santuario de almas agotadas. María no regresó. Nadie sabía dónde estaba. Begoña volvió a su casa con los ojos vacíos. Tasio se quedó junto a su hermano, leyendo en silencio mientras Andrés dormía. Cada cierto tiempo, el hombre herido se agitaba, murmurando nombres. Gabriel, María, Begoña, como si todos los fantasmas hubieran decidido visitarlo una última vez. Al amanecer, Andrés abrió los ojos. El primer rayo de sol se filtraba por la ventana. Tasio dormía sentado, con la cabeza apoyada en el brazo de la silla. Andrés lo observó y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió débilmente. No era alegría, era gratitud. El humo se había disipado, pero el olor a quemado seguía presente. Andrés observó en silencio, los muros ennegrecidos, el suelo cubierto de cenizas, las máquinas deformadas. Allí, donde antes se mezclaban perfumes, ahora solo quedaba el olor agrio del metal fundido. Begoña llegó poco después, alertada por Tasio. No se acercó, se quedó detrás,
observando cómo Andrés extendía una mano hacia una de las paredes calcinadas. Aquí empezó todo, murmuró. Y aquí terminó. No, dijo Begoña, desde la distancia. Aquí puede volver a empezar, si lo permites. Andrés se giró, sus ojos se encontraron una vez más, y en ese cruce silencioso hubo algo que ninguna tragedia podía borrar. Una promesa, tenue pero viva. Irene, que había acompañado a Luz y Andrés observaba la fábrica con una calma inquietante. Su cuerpo aún estaba débil, pero su mente había despertado del letargo. Cada grieta, cada viga torcida, era una memoria, una advertencia y una promesa. Esto era nuestro orgullo, dijo en voz baja. Y también nuestra condena. Tasio se acercó despacio. No puedes culparte de todo, Andrés. Nadie podía preverlo. Él lo miró, con una tristeza serena. Siempre pudimos preverlo, solo que no quisimos verlo. El silencio que siguió fue largo, roto solo por el crujido del metal oxidado. Begoña, que los observaba desde lejos, se acercó lentamente. Vestía sencillo, sin joyas ni maquillaje, como si también ella hubiera dejado atrás la máscara que la acompañaba desde hacía años. Cuando estuvo frente a ellos, se detuvo. No vengo a consolarte, dijo con firmeza. Begoña dio un paso adelante. María se fue, dijo sin rodeos. Andrés levantó la vista. ¿A dónde? No lo sé, solo dejó una carta. La encontró Tasio. No la leí. Dijo que era para ti. Andrés asintió. No pidió verla aún. Sabía que el perdón no se encontraba en una hoja de papel. Aún así, la idea de aquella despedida silenciosa lo conmovió. María había hecho lo único que podía. Desaparecer antes de convertirse en un recordatorio constante de lo que había destruido. ¿Y tú? Preguntó Andrés, sin mirarla. Begoña sonrió, con una tristeza apacible. Yo también me iré, pero no tan lejos. He decidido quedarme en la colonia, ayudar a reconstruir lo que se pueda. No por ti, ni por ellos. Por mí. Andrés la miró por fin. Siempre fuiste más valiente de lo que creías. Respondió Irene. Intentamos salvar lo que amamos, aunque a veces ya esté perdido. José se acercó con una carpeta de planos. El ayuntamiento quiere apoyar la reconstrucción. Pero hay condiciones. Dicen que los de la reina deben hacerse cargo de los daños. Irene arqueó una ceja. Y tienen razón. Es su legado, para bien o para mal. ¿Crees que Andrés querrá volver a empezar? Preguntó Luz. No lo sé, dijo Irene. Pero si lo hace, ojalá no lo haga desde el orgullo, sino desde la humildad. En el centro del solar, Andrés se inclinó y recogió un puñado de tierra. La sostuvo entre los dedos, la dejó caer lentamente. Aquí está todo, murmuró. El perfume, la mentira, la sangre. Begoña lo miró, y también la esperanza. Sus miradas se cruzaron una vez más, y por un instante el tiempo pareció detenerse. No había amor declarado ni promesas, solo un entendimiento silencioso. Ambos habían sobrevivido al mismo incendio, aunque de maneras distintas. Él con su cuerpo, ella con su alma. El sol empezaba a descender cuando Tasio regresó con la carta. Era mejor dártela aquí. Andrés la tomó. El sobre estaba manchado, como si María lo hubiera escrito con lágrimas.
Rompió el sello y comenzó a leer en voz baja. Andrés vio disolverse en su memoria. Luego dobló el papel y lo guardó en el bolsillo de su bata. Quizás esto también era libertad, dijo con voz baja. Begoña lo observó en silencio. ¿Qué harás ahora? No lo sé, respondió, pero sé lo que no volveré a hacer, callar. Tasio se acercó y puso una mano en su hombro. Papá decía que el silencio protege, pero tú siempre supiste que también destruye. Andrés sonrió apenas, quizás por eso sobreviví. Para hablar cuando ya nadie quería escuchar. El cielo se tiñó de un naranja profundo. Las llamas del incendio parecían haberse transformado en luz pura. Irene caminó hacia ellos, lenta, con una calma maternal. He hablado con el ayuntamiento, anunció. Quieren que la fábrica se reconstruya bajo una nueva dirección. Sin jerarquías, sin herencias. Una respiró hondo, como si por fin el aire pesara menos. Lo haremos juntos. Los tres se quedaron allí, frente a los restos de la fábrica, mientras el viento arrastraba el polvo como un velo que cubría las heridas. Luz y José se unieron al grupo. Irene, con un leve gesto, marcó el inicio simbólico de una nueva etapa. Sueños de libertad, murmuró. Quizás por fin entendamos que la libertad no se sueña, se construye. Un pájaro cruzó el cielo justo en ese momento, y todos levantaron la vista. Era una simple ave perdida, pero su vuelo dibujó una línea perfecta sobre las ruinas. Un signo, tal vez, o una promesa. Cuando el sol terminó de caer, Andrés se volvió hacia Begoña. Gracias por quedarte. No fue valentía, respondió ella. Fue amor, el último que me quedó. Pero juntos, caminan entre el polvo, cargando con lo que queda del pasado para convertirlo en cimiento. Andrés se detiene una última vez y mira hacia el horizonte. En su rostro ya no hay culpa, solo un